pocos reportes pues, de casos. Luego en 1933 este autor, que es uno de los padres de esta enfermedad, empieza a describir las asociaciones que tenían estos pacientes y empieza a entender y a escribir la primera descripción con 14 casos, con un metatarso adducto resistente al tratamiento, descrito de esta manera. Luego, en 1940, este doctor McCormick y Blount son los que acuñan el término de skew food a esta patología, pero al acuñar este término de skew food, empiezan a entrar una cantidad de nombres y de etiologías, como es el metatarso varo, el metatarso aducto, el metatarso aducto varo y el metatarso aducto varo y cabo, donde caben todas estas entidades en esta definición, quedando con un vacío grande en la definición como tal del skew foot o el pie en serpentina. Luego, esto lleva a una confusión en la definición y en la terminología, encontrando principalmente en la literatura definiciones como metatarso en serpentina aducto, pie en Z o pie en S, por su forma morfológica, pues que vamos a ver con detalle más adelante. Aquí entonces encontramos el primer problema, y es que no hay un criterio para definir en qué momento el aducto pasa a ser un pie plano a serpentina y qué tanto algo se necesita para reclasificar al metatarso aducto en pie en serpentina, donde en la literatura no se ponen de acuerdo de manera detallada en esta terminología y definiciones. Como incidencia, no se conoce muy bien la incidencia, pero este doctor Kite en 1967 estudió 2.818 pies aductos del antepié y se encontró que de esos 2.818, 12 casos representaban un pie en serpentina, con una influencia hereditaria que encontró pues, de manera detallada, y con una resistencia al tratamiento conservador, que era algo que caracterizaba a estos pies en esta enfermedad, similar a lo que se había encontrado en el 1933 en las primeras descripciones de esos 14 casos que les estaba contando. Luego en 1986 se hace otro reporte grande en la literatura con 50 casos reportados, y de esa manera se va configurando esa historia natural de esta enfermedad que es el pie en serpentina. La historia natural es desconocida. Generalmente estos pacientes se vuelven sintomáticos por encima de los 10 años y puede ser desde un pie plano valgo flexible hasta un pie rígido severo, con una gran limitación pues, para estos pacientes. En algunos pacientes resuelve de manera espontánea, como resuelve el metatarso aducto y el pie plano con el crecimiento de los niños, y como lo hemos visto en algunas conferencias anteriores. Pero también puede tener un pie que pueda ser más rígido, donde puede tener callos sobre la cabeza del talo y del cuboides, y generalmente, como lo dije anteriormente, sintomáticos a los 10 años, y mayores de 10 años van a ser que cursan con los síntomas pues, clásicos de esta patología. En menores de 10 años la enfermedad puede estar evidente con un arco normal o incluso aumentado y un Aquiles flexible. El retropié no aparenta un valgo y puede ser un tema de confusión más en la parte visual del examen físico que en la parte real. Y hasta la segunda década persisten con la deformidad en el plano frontal. Hay una caída del arco longitudinal y hay una contractura que generalmente acompaña a estos pies, como una contractura del Aquiles. La etiología de esta enfermedad consta de varias teorías y varias hipótesis, y no hay una hipótesis demostrada claramente, pero se cree que la posición durante el embarazo, que es algo extrapolado y es una explicación que proviene del metatarso aducto, puede generar también una importante representación en la etiología del skew foot o del pie en serpentina. También el desequilibrio muscular dado principalmente por el tibial anterior, el tibial posterior y el aductor del hallux, la debilidad de los peroneos y unas variantes anatómicas en las inserciones tendinosas del pie
como otra explicación en la etiología posible de esta enfermedad. La inserción, por ejemplo, más distal del tibial anterior también se ha estudiado y se ha encontrado en estudios cadavéricos de pacientes diagnosticados con pie en serpentina y estudios pues, morfológicos donde encuentran que tienen la inserción del tibial anterior mucho más distal y que esto puede llevar a una deformidad similar al pie en serpentina. Y lo mismo, cambios como tal estructurales en algunos huesos del pie, como por ejemplo la cuña medial que encuentran algunas deformidades en algunos pequeños grupos de pacientes y reportes de casos de estudios morfológicos. Principalmente fijando la atención en el calcáneo, en el talo, en el cuboides y en el primer metatarsiano para empezar a describir y detallar esta enfermedad y diferenciarla de los pies planos, donde van a tener una conformación en la pisada, pues en el apoyo y en estas líneas que acabo de mencionar de manera diferente. Estos cambios morfológicos no se correlacionaron con estudios posteriores. Este es un estudio en 1996 donde se quiso evaluar de manera en resonancia magnética, visualizar las porciones osificadas y no osificadas de los huesos y tejidos blandos del pie en esta patología, evaluando la anatomía tarsometatarsiana en 16 niños de 3 meses a 6 años de edad con un promedio de 15 meses. A resaltar, la resonancia nos puede aportar cosas muy valiosas porque nos está hablando de estructuras que todavía no están osificadas y que posteriormente se van a osificar con algunas deformidades, era la hipótesis que tenían. En este estudio de resonancia no se encontraron alteraciones en las inserciones tendinosas ni en la forma de los huesos como tal, algo que difiere de los estudios anteriores y los reportes de casos anteriores donde encontraron alguna deformidad en la cuña medial y algunas alteraciones anatómicas en las inserciones tendinosas. Este estudio no logra comprobar eso y por el contrario difiere de esa teoría. Si bien en el estudio dan algunos resultados de ángulos medidos en resonancia, estos pueden cambiar de forma importante al no estar sometidos al apoyo con el peso pues, del cuerpo naturalmente, lo cual apoya la teoría de que esta patología puede ser una patología congénita con un desarrollo de la deformidad en el curso de un tratamiento de una deformidad en el pie y con una resonancia magnética en niños no caminadores, lo cual también apoya esa teoría de que pueda ser congénito y no por culpa del apoyo, como algunos otros autores lo han comentado. Dentro de la clasificación de esta enfermedad, se ha estudiado varias clasificaciones y se ha intentado agrupar la población que sufre pues, del pie en serpentina en 4 grupos principalmente. El primero es un grupo congénito idiopático, que es muy controversial porque no se conoce muy bien su causa. El segundo es un grupo que está relacionado con los pacientes congénitos asociados a síndromes o enfermedades eh, como el enanismo, la osteogénesis imperfecta, el síndrome de Larsen, el Proteus y el Ehlers-Danlos, también asociándolo a enfermedades de tejido conectivo que pueden predisponer a generar esta enfermedad del pie en serpentina. Por otro lado, el iatrogénico, que probablemente viene con mayor frecuencia de enfermedades como el pie equinovaro y el metatarso aducto. Y los pacientes que vienen del grupo neurológico que pueden desarrollar también esta enfermedad, principalmente los pacientes con parálisis cerebral infantil. Dentro del grupo neurológico, neurogénico, este es un ejemplo de un paciente con una parálisis cerebral infantil y vemos cómo puede generar una deformidad tan marcada en este tipo de pacientes. Y si ustedes ven esa conformación del pie en esa forma de S, Z o pie en serpentina, es visualizable pues, de gran manera en este ejemplo. También asociado a síndromes o enfermedades, como el caso de este ejemplo, que es un Ehlers-Danlos,
con un síndrome, pues con un pie rígido severo y que ocasionalmente se relacionan este tipo de enfermedades con dificultades para tratar a estos pacientes por la severidad de su cuadro y su rigidez. También está el grupo iatrogénico, donde encontramos este tipo de manifestaciones generalmente en los tratamientos asociados al pie equinovaro aductos, donde la sobrecorrección o la falta de corrección puede llegar a generar este tipo de pies y se han descrito en la literatura como causas iatrogénicas. Durante el examen físico, entonces es importante diferenciar entre el pie plano valgo, el metatarso aducto y el pie equinovaro. Primero, sospecharlo en pacientes que no responden al tratamiento del metatarso aducto, donde en menores de un año este examen físico puede ser confuso porque la grasa plantar en el talón dificulta esa visualización del pie valgo y hace que el diagnóstico sea más difícil. Por otro lado, la rigidez de la deformidad va a generar ese pronóstico como tal y el progreso que va a tener la enfermedad me va a generar el pronóstico de estos pacientes. Y se han descrito maniobras como este signo de la V, donde se puede tomar entre los dos dedos el pie del niño y evaluar cómo están distribuidos pues esas relaciones anatómicas en el pie, pero como les contaba, pues hay que tener una alerta en este signo porque generalmente el pie puede tener una apariencia normal, lo cual va a dificultar mucho el examen físico en este contexto. Otra razón por la cual el pie aparece, pues parece ser normal es porque se neutralizan las direcciones en la que va el antepié y el retropié, lo cual va a generar una apariencia normal y pues podemos equivocarnos si no lo miramos con detalle. También es importante evaluar esas callosidades en el pie, donde pueden estar en las dos partes, tanto lateral como medial, muy bien evaluarlo con seguimiento, ojalá con fotos, y recomiendan pues en algunos artículos tomarle fotos para el seguimiento y esas fotos tomárselas pues en 360 grados en el pie, tanto dorsal como lateral y medial y plantar, para poder evaluar muy bien ese seguimiento de esos pacientes. Dentro de las ayudas diagnósticas, vamos a encontrar ayudas diagnósticas tales como la radiografía, la ecografía, la resonancia magnética y la tomografía. Y aquí a resaltar esa importancia en pacientes muy jóvenes, donde la ecografía y la resonancia magnética tienen la ventaja de poder evaluar las estructuras no osificadas. Empezando entonces a evaluar la ultrasonografía, por la ecografía encontramos que hay protocolos establecidos para deformidades en el pie para los radiólogos en cuanto a la ecografía en el pie. Este es un artículo publicado en la revista Pediátrica de Radiología en el 2015, donde hablan de la importancia que puede ser como herramienta complementaria para el diagnóstico y la gravedad de la deformidad, además de poder evaluar el seguimiento y una evaluación de manera dinámica. Presenta una ventaja porque permite entonces esa visualización de las estructuras cartilaginosas y como ustedes observan, esta podría ser la imagen que se puede obtener de la ecografía representada en esta gráfica por el talo, el navicular, la primera cuña y la cabeza del metatarsiano, donde se basa entonces y se debe realizar con unos transductores de 13 a 15 Hz, donde se recomienda seguir los protocolos y existen protocolos para las diferentes deformidades en el pie, de esa manera garantizar la mayor precisión diagnóstica. Y lo otro que les contaba es que la precisión y la evaluación dinámica es otra ventaja que nos puede generar este tipo de ayuda diagnóstica. En este caso también gráficamente, como se puede observar el talo navicular, la primera cuña y el metatarsiano. En esta ecografía, entonces empiezan a resaltar importantes hallazgos para poder diferenciarlo entre un metatarso aducto y un pie en serpentina por ecografía, principalmente dado por esa subluxación que va a tener el navicular hacia lateral
del talo. Entonces vemos que en el metatarso aducto esta relación se va a conservar, mientras que en el pie en serpentina, tanto en esta visualización AP y en esta visualización lateral, podemos observar que ese navicular va a tener una subluxación aparente con el navicular. Y lo mismo han encontrado en diferentes estudios que ese navicular puede irse hacia plantar o desplazarse pues hacia dorsal en el pie en serpentina visualizado por ecografía. Como otras ayudas diagnósticas importantes, entonces encontramos los rayos X, que va a ser nuestro caballito de batalla, principalmente unos rayos X de pie con apoyo, AP y AP y lateral de tobillo también para evaluar las deformidades en varo o valgo de tobillo. Idealmente con apoyo cuando tenemos pacientes que no se pueden apoyar dado por sus comorbilidades y por su discapacidad o por su corta edad y que no sean capaces de apoyarse, se puede simular ese apoyo con ciertas herramientas como es esta herramienta donde se puede simular el apoyo del paciente para la toma de los rayos X. La radiografía entonces tiene un mejor resultado y mejor precisión cuando podemos primero trazar todos los ángulos que se puedan medir en el pie. Esto será cuando se pueda osificar y cuando estén osificadas las estructuras del pie, que generalmente estos ángulos van a cobrar pues mucha importancia por esa osificación a partir de los 4 o 5 años de vida, principalmente fijando nuestra atención en esa relación que tiene el calcáneo con el talo y esa relación que tiene el calcáneo con el talo con el navicular, perdón, y con el primer metatarsiano y con el cuboides también. Vemos entonces la importancia que tiene esa subluxación lateral navicular comparada pues con varios ángulos. Entonces el primero va a ser el ángulo talocalcáneo, donde pueden estar alterados estos ángulos. El primer metatarsiano con el talo y en los rayos X laterales también el ángulo talocalcáneo que siempre se debe tener presente en que estos pacientes pueden cursar con una variabilidad importante en la medición y en sus resultados de acuerdo a su edad como tal. Importante entonces a resaltar nuevamente esa subluxación lateral del navicular y esto es una idea que quiero pues que quede muy claro porque va a ser uno de los grandes diferenciadores entre las patologías del pie, esa subluxación lateral del navicular a favor del pie en serpentina. Entonces el ángulo talo primer metatarsiano puede ser normal en el pie en serpentina a pesar de la severidad que pueda estar marcada en este pie porque la neutralización de las direcciones, de las deformidades, puede hacer confundir este ángulo que se mide pues entre el talo y la línea pues que cruza el primer metatarsiano, donde por ejemplo el doctor Mosca en 8 de 10 pacientes encuentra que este ángulo puede estar normal, incluso en casos graves por esa neutralización de direcciones, digámoslo así, que puede cursar en este pie en serpentina. Por otro lado está el ángulo talocalcáneo, que es uno de los más importantes relacionados a medir en esta enfermedad, donde se puede medir en AP y en lateral con valores diferentes, principalmente dado en AP valores normales entre 20 a 35 grados y lateral de 25 a 45 grados. Si tengo un ángulo que sobrepasa tanto en AP o lateral su rango de normalidad, hablo pues que tengo una angulación del retropié en valgo y que esto pues me va a apoyar ese diagnóstico en esas deformidades combinadas que es el pie en serpentina como tal. La identificación de estas mediciones del metatarso aducto y el pie en serpentina se han estudiado más en relacionados con el metatarso aducto y se extrapola esta información al pie en serpentina. Esto es una revisión sistemática donde se quería evaluar las herramientas que se utilizan para identificar y cuantificar el metatarso aducto, si son confiables y si realmente son válidas. Y se han propuesto múltiples técnicas de evaluación para poder cuantificar ese metatarso aducto, lo cual ha demostrado que varias medidas radiográficas tienen una buena confiabilidad en participantes pues, adultos
y esto se ha extrapolado a la población pediátrica. Esta es una revisión sistemática del 2018, donde encontraban que los principales métodos para diagnosticar el metatarso adducto y que se podía extrapolar al pie en serpentina era la parte visual con el calcáneo, las radiografías en un 73%, la ecografía en un 7%, pero principalmente pues también se utilizaban métodos como la huella, por ejemplo, que se podía obtener en el fotocopiado de ese pie, y las presiones dinámicas y los análisis que se podían hacer en un 7%. En la población más jóvenes, en los ángulos radiográficos con mayor fiabilidad identificados se calcularon y se basan en estructuras óseas que aparecen después de los 5 años. Y se encontró que tiene una pobre calidad metodológica y en medicina basada en la evidencia de los datos que afectan esta confiabilidad y validez. Es decir, que no se encuentran unos datos con una buena calidad y con una buena confiabilidad para la población pediátrica en el curso pues, de la medición del metatarso adducto y del pie en serpentina. Por lo tanto, se requiere más investigación para poder validar los sistemas de medición en la población pediátrica. Es una de las conclusiones a las que llegan esta revisión sistemática de la literatura. Por otro lado, este es un estudio propuesto por el doctor Berg en 1986, donde evalúan 124 pies, de los cuales algunos pues con un pie en serpentina, principalmente 15 pacientes de estos diagnosticados con pie en serpentina, y él quiso evaluar ese metatarso adducto y clasificarlo de otra manera como metatarso adducto complejo, el pie en serpentina y el pie en serpentina complejo. Lo que lo hacía complejo o no complejo en este estudio, el doctor Berg propone es la sumatoria de deformidades que pueda tener el pie, tanto así que el metatarso adducto complejo eran esos pies que tenían deformidades asociadas en el medio pie, y el pie en serpentina también asociado pues a deformidades en el medio pie, junto con la definición que era ese metatarso adducto del antepié con el retropié en valgo. Ellos encuentran, y este estudio pues corrobora lo que encontraban anteriormente, y es que estos pacientes que tenían pie en serpentina eran pacientes que iban a ser refractarios a los tratamientos, y que en los tratamientos se iba a tomar muchísimo más tiempo, como lo ven acá, casi el doble del tiempo comparado con el metatarso adducto en poderse tratar como tal de manera conservadora. Posteriormente aparecen varios artículos donde empiezan a evaluar esa confiabilidad interobservadora de las mediciones, por ejemplo, del metatarso adducto, siendo así, y la clasificación de Berg, que es esta clasificación en 4, siendo así que esta clasificación arroja una confiabilidad del 64% en relación al índice pues, interobservador, siendo esta una consistencia pues muy mala a la hora de poder clasificar estos pies de metatarso adducto y pies en serpentina. Las diferentes clasificaciones y mediciones no se correlacionan con las diferentes decisiones clínicas y quirúrgicas en el tratamiento, lo cual dificulta su manejo. Las clasificaciones no orientan en los objetivos del tratamiento hasta el momento. La edad y la flexibilidad de la deformidad son mejores factores pronósticos que los mismos hallazgos radiográficos, porque se han correlacionado hallazgos radiográficos muy comprometidos pues, y severos en la visualización radiográfica, que no se correlacionan necesariamente con la clínica del paciente, lo cual también nos debe poner en alerta para poder pensar de manera crítica en este aspecto. Como tratamientos, entonces, al desconocer la historia natural de la enfermedad, muchas veces los tratamientos no van a ser pues basados en la evidencia, sino más en la experiencia y en el arte que va a hacer tratar estos pies y estas deformidades combinadas. Principalmente guiándonos por la sintomatología de estos pies, lo que va a generar también una controversia en los diferentes autores de cuándo, cómo
cuándo y cómo tratar estos pies. Ese metatarso aducto y el pie plano también se ha relacionado que pueden corregirse con el crecimiento y por lo tanto genera también otra controversia para ese tratamiento del pie en serpentina. Y las clasificaciones y los ángulos no orientan detalladamente los objetivos del tratamiento como lo expliqué anteriormente, lo cual también aumenta esa controversia a la hora de proponer tratamientos. Como opciones de tratamiento tenemos la manipulación y la aplicación de yesos y ortesis y tejidos blandos y la parte quirúrgica que va a estar desarrollada entre cirugías de tejidos blandos y cirugías mayores óseas. Como consideraciones principales tenemos que el metatarso aducto, entre más temprano se aborde la enfermedad, será mejor el resultado y el pronóstico de estos pacientes y que en niños más grandes la manipulación y los estiramientos no van a mejorar de manera aislada la deformidad y que en pacientes sindromáticos, como los pacientes que vimos relacionados con estas enfermedades, probablemente no van a mejorar solo con la manipulación y que deben ser tratados de manera temprana y más agresiva, que se ha visto pues, en la literatura, que estos pacientes se tratan de manera más temprana y agresiva para poder lograr estabilidad en estos pies. En los yesos existen, pues como opción de tratamiento para deformidades moderadas y rígidas con una recomendación muy baja, sobre todo en estos pacientes que ya tienen pies muy rígidos, donde tienen un mayor riesgo de progresión en el valgo del retropié con una mala técnica y una mala manipulación que puede favorecer pues, a estos pies que pueden incluso ser iatrogénicos. Este mismo autor en estos 124 pacientes del estudio que les mostré, habla que ese metatarso aducto y el pie en serpentina puede tomarse el doble de tiempo en el tratamiento de los pacientes comparado con el metatarso aducto simple y que solo un paciente de estos presentó una recidiva al ser manipulado y tratado pues con los yesos, cosa que no se ha relacionado posteriormente en la literatura porque tienen recidivas muy altas otros autores. Dentro de ese metatarso aducto y esa deformidad en serpentina, el artículo inicial de ecografía propone de manera detallada un algoritmo de tratamiento pues, manejo en cuanto a los hallazgos que se encontraban en la ecografía, siendo así que pacientes menores de 3 años visualizados por ecografía, la idea era observarlos, realizar ejercicios y manipulación y estiramiento y evaluar la necesidad de ortesis como tal. Y en pacientes mayores de 3 años, perdón, de 3 meses, evaluar muy bien cómo está ese aducto, hacer también los ejercicios y tomarle la ecografía. Si tengo una ecografía que me habla de un metatarso aducto que está caracterizado por esa falta de subluxación talocalcánea y por esa falta de subluxación, perdón, talonavicular, entonces la recomendación que ellos arrojan en este artículo es la posibilidad de la manipulación con los yesos, haciendo los 3 puntos de presión para poder corregir esa aducción y los puntos en el tobillo y neutralizar pues esta posición. Pero cuando tenían esta correlación por ecografía con el pie en serpentina dado por la subluxación talonavicular, se recomendaba la utilización de yesos seriados para poder garantizar pues, la mejoría de estos pacientes en ese artículo pues, que arrojan ellos. Vamos ahorita a hablar de esa evidencia científica. Como cirugía, entonces, se proponen algunos tratamientos como son los procedimientos de tejidos blandos, las osteotomías de cuña de apertura y de cuña medial, las osteotomías en cierre de cuboides y las artrodesis como tratamiento de última opción. Las cirugías de tejidos blandos, dados principalmente por esa capsulotomía medial más alargamiento del aductor del halus, estos autores encontraron en 12 pies que tenían un metatarso aducto y 17 pies pies en serpentina, donde la capsulotomía medial y el alargamiento del aductor del primer dedo generaba pues una gran utilidad en estos pacientes con una edad media de 3.6 años, donde se pudieron observar buenos resultados con un seguimiento a 3 años.
Si bien el seguimiento es corto, es un seguimiento importante para los escasos reportes que se encuentran en la literatura. Y también se habla de la importancia del alargamiento del tendón de Aquiles, porque estos pacientes van a cursar generalmente con una deformidad en equino y este alargamiento va a ser importante en poder ayudar a balancear y poder ayudar a resolver esta enfermedad. Estas cirugías de tejidos blandos se recomiendan principalmente para niños pequeños con deformidades flexibles y que sean deformidades leves, porque vamos a ver que estos pacientes con deformidades rígidas, pues no será útil estos procedimientos de tejidos blandos. También como cirugía ósea encontramos osteotomías de cuña de apertura en la cuña medial y osteotomía de Evans para corregir el retropié. Este autor, en el 90, encuentra que tiene una corrección del medio pie, que una corrección del medio pie y del retropié pueden generar una inestabilidad en el tarso, lo cual no recomienda hacer estas correcciones como tal, y que la deformidad del retropié es flexible y se corregirá con el tiempo, propone pues este autor, pero no se correlaciona con otros artículos en la literatura, encontrando pues explicación en ese problema de entender esta patología, donde otros autores hablan de la importancia de hacer la osteotomía en la cuña y en el cuboides, y de esta manera tratar simultáneamente las dos columnas, tanto medial como lateral, y de esta manera poder lograr un balance más efectivo en el pie. Y posteriormente existen estudios biomecánicos donde quieren evaluar esa presión, cómo se comporta en el pie y cómo se distribuye esa presión en las dos columnas, y encuentran que el alargamiento de la columna lateral aumenta las presiones laterales del antepié en los modelos biomecánicos con los pies pues más comprometidos, y que una osteotomía cuneiforme medial adicional proporciona una mayor corrección de la deformidad, y esto puede disminuir la presión de la columna lateral, lo cual favorece el desenlace de estos pacientes. Esto se extrapola entonces a algunos principios al pie en serpentina, relacionando y dando recomendaciones al respecto en esta patología. Ellos hablan de la importancia entonces de hacer la corrección en las dos columnas, y que si solamente se trata una sola columna o una sola parte del pie, tanto si es el retropié o el antepié, puede favorecer a deformidades mayores, porque la otra porción donde está la deformidad combinada, como sabemos, en el retropié y en el antepié, al tocar solamente el antepié, el retropié puede compensar esa deformidad, aumentando pues la deformidad como tal. Y se describen entonces técnicas como la técnica de Evans para la corrección de esta enfermedad, la técnica de la osteotomía en cuña medial, las técnicas de osteotomía de cierre de cuboides, donde se pueden pasar algunos puntos trasóseos con suturas para el cierre de esta osteotomía, y de esta manera ir evaluando la necesidad del paciente de acuerdo a su sintomatología y a su conformación estructural en la deformidad del pie. También se han descrito en algunas series tratamientos con fijación externa, con pocos casos, con resultados variables en la literatura, y que va a depender mucho de la experiencia del cirujano con este tipo de técnicas para poder restituir esa anatomía y esa conformación morfológica del pie. También la artrodesis se ha descrito como uno de los procedimientos que puede ofrecerse en estos pacientes, generalmente asociados a estos pacientes neurológicos que tienen unos pies rígidos muy severos, donde no responden a los tratamientos, pies rígidos y con unas deformidades muy marcadas como estas, donde se puede ofrecer una artrodesis en el pie, que puede ir desde artrodesis simples hasta triples artrodesis, de acuerdo pues a la sintomatología del paciente y de acuerdo a las deformidades asociadas en el pie. Por último, entonces, se han descrito algunos trabajos. Este es, por ejemplo, un trabajo del doctor Mosca, donde en el 95, en 1995,
empiezan a combinar todos estos procedimientos para evaluar cómo es el resultado en los pacientes que tienen estas patologías y estas deformidades en el pie. Es así como este alargamiento del calcáneo lo realizan en 8 pacientes con pies en serpentina, donde relacionan la osteotomía de Evans más una cuña medial más alargamiento del Aquiles, encontrando que esos 8 pacientes tienen los 8 resultados satisfactorios, una corrección del ángulo talocalcáneo y del ángulo de inclinación del calcáneo como tal en estos pies en serpentina, lo cual nos muestra que empezar a tener combinaciones de las técnicas dependiendo de las deformidades del pie van a tener unos buenos resultados en el tratamiento de este pie. Cuando evaluamos la medicina pues, basada en la evidencia para tratar el pie metatarso aducto, encontramos que una de las clasificaciones más importantes del metatarso aducto que se puede también evaluar inicialmente es la clasificación de Blex en 1983, donde lo relaciona con esa línea que se traza por el calcáneo y la relación que tiene en el antepié, siendo así normal ese cruce en el borde lateral del segundo dedo, una clasificación moderada o pues baja, perdón, cuando cruza este tercer dedo, moderada cuando cruza el borde lateral del tercer dedo y severa cuando cruza el borde lateral del cuarto dedo, el espacio entre entre el cuarto y el quinto. Y encontramos que se pueden estudiar algunas recomendaciones y grados de recomendaciones basados en la evidencia, encontrando que esa historia natural de estos pacientes que no están tratados pueden tener una recomendación grado B en los pacientes en los cuales no se hace pues, tratamiento, en estos pacientes que no se necesita tratamiento y que se hace de forma pasiva, una recomendación grado B en caso de yesos y ortesis como opciones en pacientes con pies rígidos o semirrígidos con grado de recomendación muy bajo y en pacientes que tengan persistencia pues, y relación con alus valgus. Luego, en la vida, pues en la adultez, en estos pacientes tampoco se encuentra una asociación pues muy marcada con una recomendación grado C, y también se ha relacionado el metatarsoaducto con la displasia de cadera, pero también son asociaciones que son de muy baja evidencia también con una relación grado C. Como conclusiones, entonces, la deformidad en serpentina de los pies es una patología infrecuente, aunque se puede pasar por alto por el subdiagnóstico que puede tener. Siempre debemos buscarla en pacientes que tengan ese metatarso aducto y que sean pacientes que son resistentes al tratamiento, donde lamentablemente, para darle respuesta a esta charla, no hay un consenso claro para sus definiciones y a quién operar y cuándo operarlo, donde tampoco el tratamiento de elección está claro y dependerá más de la etiología del paciente, de su deformidad, si es neurológica o está relacionado a algún síndrome. Dependerá también de la rigidez que tenga ese paciente, de la edad y los síntomas como tales. Me llama la atención que durante pues, la revisión de esta enfermedad, las bibliografías más recientes que pude encontrar se basan en bibliografías muy antiguas de 1950, 1945, 1970, de los 80 y de los 90, donde pues encontré que no hay una bibliografía muy reciente al respecto, lo cual me llama la atención porque quiere decir que no se ha motivado pues a investigar o no hemos encontrado digamos, la historia natural de esta enfermedad que motive a hacer pues, investigaciones profundas posteriormente. Y que muchas de las cosas que encontré son extrapoladas del metatarso aducto y que se acuñan pues, en el pie en serpentina. Muchas gracias.